existen los psicópatas en Latinoamérica? Hoy hablamos de Pedro Alonso López, quien asesinó a más de 300 personas. Buen día, malas personas. Estamos en un nuevo capítulo de No era buena persona. Hoy estamos con el caso de El monstruo de los Andes, Pedro Alonso López. Buen nombre, se sacó. Y además me gusta que sea latinoamericano porque siempre vamos a Alemania, Japón y acá vamos por fin a un caso O cercano. Estados Unidos. Sí, podría estar entre nosotros. ¿Recuerden esa frase que acaba de decir Pedro? Podría estar entre nosotros. Qué miedo. Sí. Bueno, este hombre nació en Venadillo, en Colombia, en el año 1948. Su padre murió 6 meses antes de que él naciera. Y su madre, Benilda López de Castañeda, era trabajadora sexual. Pedro fue el séptimo de 13 hijos, todos, 13 hijos. sí, todos de distintos padres. Trabajadora sexual. Era trabajadora sexual, pero además igual estamos hablando del año 1948. No sé ustedes, Fue hace pero harto tiempo. yo conozco a harta gente que los abuelos era más habitual que en esos tiempos tuviesen 10 hijos, 12 hijos. Me cuesta mucho imaginar una familia con 13 hijos hoy, Sí. salvo que sean Opus Dei. Sí. Bueno, acá no vamos a juzgar a su mamá por ejercer la prostitución, No, claro que no. pero ellos lamentablemente vivían en un entorno muy vulnerable. Vivían tanto la madre con los 13 hijos en una sola habitación. Y solo había una cortina como separación, por lo que él y todos sus hermanos oían cuando su madre atendía a sus clientes. No, durísimo. Sí. Imagínate, 13 hijos en una sola pieza y cruzando la cortina está tu mamá prostituyéndose, lo encuentro brutal. Sí, vuelvo a decir, yo, por lo menos esto es opinión personal, para mí la prostitución debería ser legal, debería estar regulada. Solamente voy a juzgar de que tal vez hacerlo al lado de tus hijos Sí. no es el mejor es escenario. un poco juzgable Sí, pues hay un montón de derechos fundamentales que están siendo pasados a llevar. O de los sea, niños. Sí, sí. Pero ojo que hay varios países que la prostitución es legal. Sí, a mí me parece perfecto. En Holanda dan boleta. Sí, pues te evitas enfermedades, lo regulariza, o sea, hay O sea, más pro que contra. claro. Bueno, Pedro y sus hermanos escuchaban todo. Su madre, según los registros, nunca se hizo cargo de ellos y solamente los corregía golpeándolos. Cosa tal vez muy habitual en esos años. Sobre todo, vuelvo a decir, en entornos muy vulnerables. Es que hoy día son todos de cristal. Le hacen falta un par de sacadas de chucha. Un par de correctivos. Amigo, tú eres el psicólogo. No deberías decir eso. Voy a aclarar que es una ironía, pues después cortan, Sí. cortan esta parte, la publican y Sí, dicen, no, Pedro Toledo, violento. el psicólogo que promueve la violencia. Sí. Y acá ya nos vamos a poner serio porque con lo que sucede. Y acá tal vez tú me puedes ayudar, Pedro, a entender esta situación y entender si es que lo estoy diciendo bien o no. Porque Pedro, cuando tenía 9 años, su madre lo descubrió intentando tener relaciones sexuales con su hermana menor. Entonces, no sé si se puede hablar cuando es un niño de 9 años, ¿se puede hablar que él estaba tratando de violar a su hermana? Si ambos son niños. O sea, el delito es el mismo, lo que pasa es que la pena es diferente y se observa de una manera distinta, porque hay varios conceptos asociados detrás, pues como la indemnidad sexual, en este caso que el derecho fundamental que se está pasando a llevar en los niños menores de 14, o qué denso sonó todo eso. Pero en términos simples, cuando son niños menores, lo que se pasa a llevar es ese derecho. Entonces, este niño estaría pasando a llevar el derecho de esta otra niña. Pero también ese niño, de alguna manera, se considera víctima porque es un niño que por alguna razón está haciendo esto. Claro. Entonces, los casos de niños son súper complejos. Ahora, es extraño que haya pasado esto en las circunstancias que lo nombras tú, ¿no? Porque ellos estaban expuestos constantemente a esto. Claro. Entonces, para él puede hasta haber sido un juego porque vio a la mamá haciendo esto, digo, yo también lo voy a hacer. Claro. Normalmente estos casos, cuando llegan a juicios, a los niños los meten en centros.
como reparatorios, Claro. entre O comillas. sea, algo psiquiátrico. No, como Mejor Niñez se llama hoy día, por ejemplo. Centros de... Lo que pasa es que evidentemente este niño está en un lugar, en una familia que no está siendo capaz de darle los recuerdos adecuados, por lo tanto los dejan en lugares donde sí debiesen poder tener esos recuerdos. Pero es algo tipo Sename, Es que cárcel, claro. psiquiátrico, No, como tipo Sename. Lo que pasa es que Sename Sename ya no, Sename ya Sename no para... eso. Pero por eso, pues, como centro de qué, como que, perdón, Eso, pero po. no me dice nada como centro a Es mí. que estoy tratando de decirlo en lenguaje que se entienda, porque Sename ya no existe. Y En además eso términos es acá en simples, Chile, por porque eso. les pasamos el dato de que nuestros mayores seguidores están en España y en México. Así que Sename ustedes, es un centro donde llegan niños que tienen, no sé, sus derechos están siendo vulnerados, sus padres no existen, son niños abandonados y lamentablemente aquí durante mucho tiempo eran niños infractores de La ley. la ley, y también, o sea, iban todos esos niños a parar al mismo lugar que se llamaba Sename. pero Claro, ya no Sename existe. ya no existe, ahora se llama Mejor Niñez. Y es un sistema donde hay diferentes tipos de instituciones según el grado de delito que haya cometido el niño o el grado de afectación que tenga. Pero para que se entienda en términos simples, son como centros de protección de niños. Y cuando habla de protección se refiere a niños que están con diferentes tipos de vulnerabilidades. Ya. Entonces, en este tipo de casos, por ejemplo, se envían a estos tipos de centros donde hay diferentes niveles de especialización. Algunos son centros cerrados, por ejemplo, que serían como cárceles, pero no son cárceles, sino que son para niños. Para no desviarnos mucho del tema, Sí, volviendo al lo tema, ex- pero sí se relevante- podría hablar de que él intentó violar a su hermana. Claro, ese es el delito, Ujú. pero es distinto. No vas a hablar de una violación en términos penales porque a él, ese niño es inimputable. ¿Sí? ¿Qué Claro. edad tenía? Me dijiste como 9 años. 9. Sí, pues Es muy pequeño. Bueno, pero a su madre no le importó y ¿qué hizo? Lo echó a la calle. Así que a los 9 años Pedro andaba como un homeless en la calle. Y un día, lo que puede pasar cuando un niño anda solo en la calle, un hombre mayor se le acercó y le dijo que lo acompañara a su casa y que le iba a dar comida. Y como Pedro tenía hambre y no tenía a nadie, fue y el hombre abusó sexualmente de él. Además, en Colombia, en esos momentos, era uno de los países considerados más violentos del mundo, ya que entre 1920 y 1960 Colombia vivió un periodo que los historiadores le llaman la violencia, así tal cual, que fueron confrontaciones armadas entre dos partidos políticos como liberales y conservadores, que nunca hubo una declaración de guerra civil, pero se caracterizó porque hubieron muchos asesinatos masivos y persecuciones y masacres. O sea, todo esto estaba pasando a nivel político y él vivía en la calle. Claro, político-social, o sea, era como el ambiente que se vivía. Claro. Todo era muy violento. Su casa era violenta, el país era violento, la ciudad era violenta, mucha violencia. Mucha violencia. Niño abandonado por todos lados. Sí, entonces él ya llevaba un año en la calle y ya sabía pelear, ya sabía robar, y ya había comenzado a consumir drogas. Y se mudó a Bogotá. A los 12 años, una pareja de ciudadanos estadounidenses lo acogió y le dieron un techo. Y lo mandaron al colegio. O sea, tuvo una luz de esperanza Pedro en su vida. Pero en el colegio al que asistía, uno de sus profesores abusó de él. Oh, qué terrible. Uy, qué terrible, sí. ¿Sabes que esto no es tan extraño? Lo comento porque es un fenómeno psicológico que se ha estudiado. Pucha, podría alargarme mucho en este tema, pero en términos simples esto se llama revictimización, que es básicamente que a una persona que sufrió un delito le vuelva a ocurrir el mismo delito. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que una persona que en este caso fue abusado vuelva a ser abusado? Sí. Y hay teorías que dicen como, bueno, hay víctimas que tienen ciertas condiciones que son llamativas para cierto tipo de victimarios, entonces por eso le vuelven a cometer los mismos delitos. Pero no es tan raro que una persona que sufrió un tipo de delito lo vuelva a sufrir. Que muchas veces se piensa que revictimización hace referencia como a la victimización secundaria. Y no, es básicamente vivir de nuevo el mismo delito que ya te, Oh, qué complejo. que ya te ocurrió. Naciste así como Dios te odia. Sí. Es que además piensa que no es tan extraño si lo piensas, porque básicamente Sí. este niño estuvo muy expuesto a la sexualidad, Sí, por sí, lo sí. tanto quizás no lograba ver las señales de alerta que quizás Claro. otros niños sí ven. Sí. Claro, No de se cosas aleja. que estaban mal. Claro. Claro. Eso se puede explicar, por ejemplo, yo sé que es el caso muy distinto, pero a mí me han asaltado muchísimas veces.
No ve soy- las señales Y de no ve alerta. las señales de Y no veo alerta. las señales de alerta. De hecho, la última vez que estuvieron a punto de asaltarme, yo estaba al lado de mi hermana y mi hermana me dijo, oye, te están a punto de robar. Y yo realmente no era capaz de darme Y tu cuenta. hermana, Y yo dije, Y yo ¿qué la hice? tomé y Sí. le dije como, la corrí así, literal. No me roba. La tomé, la moví y le dije, bueno, te están a punto de robar, el viejo que está al lado, no estáis viendo que te está como... Ya, ese es un paréntesis, no, solo aclarar que la gente no sabe, ustedes son hermanas. Ah, sí. detalles. Bueno, él que hizo, en ese momento robó dinero y volvió a las calles. Se fue de la casa de estas personas. Intentó buscar trabajo, pero nadie lo contrataba. Probablemente porque no tenía experiencia. Y era un niño, Y era todavía. un niño, claro. Y aquí comenzó a robar autos. Y se volvió tan bueno que las personas como que manejaban este negocio lo empezaron a buscar específicamente a él para que robara autos. Y lo detuvieron muchísimas veces, pero era menor de edad. Y al ser menor de edad, sobre todo en esos años, salías, o sea, ni siquiera entrabas a la cárcel. Era como, no te podemos juzgar. Pero a los 21 años, ya siendo mayor de edad, lo atraparon y lo condenaron a 7 años de prisión. Y acá, cuando llevaba solo un par de días en prisión, 4 hombres que están compartiendo celda con él, lo violaron. Nuevamente. Uy, qué tremendo. Pedro, a los pocos días, los asesinó a los 4. Y el juez lo consideró como defensa propia, así que solo le agregaron 2 años. 2 7 años a 9. por 4 homicidios, la sacó barata. Sí, porque era defensa propia. Mm. Y esa fue la primera vez que Pedro mató a alguien. 4 al hilo. Sí. Claro, no es como que no andaba tímido Claro. con los asesinatos. Bueno, cuando salió de la cárcel ya tenía 30 años. Salió y buscaba algo muy específico, lograr satisfacer el deseo sexual que le habían privado durante todos esos años. Y buscaba específicamente a niñas entre 8 y 12 años, de familias pobres que fueran muy fáciles de obtener. Comenzó a moverse entre Colombia, Perú y Ecuador, 3 países que están uno al lado del otro. En Perú comenzaron a desaparecer niñas de tribus indígenas, niñas que salían solas de su casa a buscar trabajo o comida para llevar a sus familias, hasta que un día, en la región de Ayacucho, un grupo de personas indígenas lo capturó porque se estaba intentando raptar a una niña de 9 años. Las personas de esa tribu lo torturaron durante días. Lo enterraron vivo y solo le dejaron la cabeza afuera y a la cabeza le pusieron miel esperando que las hormigas lo picaran. Rígido. Él ha tenido una vida terrible, pero me cuesta apiadarme, como entiendo a la gente de esta tribu, porque cualquiera, ¿no? Si fuéramos padres o si tenemos una hermana pequeña de 9 años Si ves y un que en tu tipo tribu viene y se la estás- quiere claro, que- secuestrar. Claro, ves que está desapareciendo niñas y de repente encuentras al hombre que está tomando a una niña, obviamente te vuelves loco. Sí, O sea, acá podría haber terminado la historia. sí. A mí, solo comentar que me gusta mucho este caso porque siento que muestra como las consecuencias que hay de el mal cuidado de un niño. Como todos los antecedentes que dice la Katy al principio, y después tenemos a una persona que está raptando niños para abusar de ellos, y al final es la consecuencia, finalmente. Es como un exceso de vulnerabilidad. ¿A quién De distintas culpas áreas. en esta historia? ¿A quién culpas? Ya, ¿qué pasó Bueno, pero después? justo, para la suerte de Pedro, en ese momento apareció una misionera. Ya. Y Ya, qué particular. Indígenas, un secuestrador y una misionera. sí, apareció una misionera que estaba trabajando con esas tribus en esos momentos y los convenció de que dejaran de hacer eso porque era un acto muy inhumano. Y ellos accedieron y Pedro fue entregado a la policía peruana. Pero como la denuncia venía de parte de una tribu indígena pequeña,
las autoridades peruanas decidieron que no valía la pena investigar. Y lo único que hicieron fue deportar a Pedro a Ecuador. Ni siquiera a su Ni país siquiera a de su país. origen. Bueno, desde ese momento Pedro se movió entre Ecuador y Colombia. Y siempre seguía el mismo patrón, ya saben, buscar a chicas de esa edad. Y siempre niñas vulnerables, principalmente de pueblos originarios. Cuando se las llevaba, las golpeaba, las estrangulaba y abusaba de ellas. Y cuando moría, continuaba abusando de sus cuerpos. Después hacía un hoyo y las enterraba. Esto siempre lo hacía de día. ¿Por qué? Porque a él le gustaba ver los ojos de las niñas cuando se desvanecía su vida. Y decía que mientras más inocente eran las niñas, más placer él sentía. Oh, qué terrible. Igual como que calza la edad con la edad que tenía él la primera vez que abusó de su hermana. ¿O no? No alcanzó a abusar de la hermana. Lo Bueno. intentó. Ya, entonces la primera vez que tuvo intenciones de Sí. abusar de alguien era en ese rango de edad, ¿no? ¿Tendrá algo que ver? Y fue a la edad, sí, eso sí, tal vez tienes razón, que él fue abusado por primera vez. No lo sé. Pero algo que decía era que prefería a las niñas ecuatorianas porque eran más inocentes, que las chicas colombianas desconfiaban mucho de los desconocidos. Cuando hablaba de estas chicas se refería a ellas como sus amiguitas o sus muñequitas. Entre 1978 y 1980 comenzaron a desaparecer una cantidad considerable de niñas y mujeres jóvenes en Ecuador y Colombia. Las autoridades lo atribuyeron a que en ese momento había un crecimiento muy grande en todos lados de trata de mujeres. O sea, nadie sospechaba realmente que podía ser él. Hasta que tal vez la naturaleza hizo algo que la justicia no había podido hacer hasta ese punto. En 1980 ocurrió una inundación en Ambato, Ecuador, que es considerada como la mayor catástrofe natural que se recuerda en esa ciudad. Fueron días donde esa ciudad estuvo inundada. ¿Y qué pasó? Los rescatistas encontraron 4 cuerpos de niñas, pero algo no cuadraba con las personas que podrían haber estado afectadas por estas inundaciones. Decían de que los cuerpos habían sido ocultados y que el agua simplemente los había sacado de donde estaban enterrados. Las autoridades abrieron una investigación por esto, porque además se dieron cuenta que los cuerpos estaban en mal estado, pero como habían sido además expuestos al agua, no tenían huellas, no había nada que pudieran hacer. Pero ya tenían un ojo de que algo podía estar pasando y que esto lo estaba haciendo una persona. Un mes después, arrestaron a Pedro Alonso López en un supermercado cuando se estaba intentando llevar a una niña de 12 años. Lo interrogaron en la policía, pero él no quiso hablar. Entonces la policía tomó una decisión y dijo, vamos a llamar a un sacerdote. ¿Ya? El padre Córdoba. Perdón, pero que es demasiado particular como la decisión. Igual estamos hablando de los años 80. No es tan... Yo me imagino eso más como en los 40 que en los 80. No, pero sabes que en ya. los 80 era súper común el tema de robo de niños, ¿Ya? incluso acá en Chile. O sea, los 80 fue una época en la que porque había mucho menos seguridad, mucho menos cámara, hay un montón de delitos asociados a robos de niños, y además el tema religioso estaba pegando mucho más fuerte que ahora. Se confiaba mucho más en la iglesia, por ejemplo. Ahora no, pues ahora a ti te parece extraño. Sí. A mí lo que me llama la atención es que esta historia en general está llena de tintes divinos, como religiosos. Como una misionera lo salvó de la tribu indígena. Sí. Después la naturaleza reveló los cuerpos, no una investigación. Sí. Sí. Y ahora llaman a un sacerdote. Un Es sacerdote. como que si Dios existe, está metido en esta historia. Sí. Y apenas el sacerdote entró al lugar donde tenían a Pedro, Pedro comenzó a hablar todo. Hablaron toda la noche. Y al amanecer,
el padre Córdoba salió de la celda y le dijo a la policía que ya no podía continuar, que lo que le había confesado era tan violento y tan inhumano que ya no soportaba escuchar más. Pedro había confesado el asesinato de al menos 110 niñas en Ecuador, 100 en Colombia y más de 100 en Perú. En total, 310 niñas asesinadas. Qué interesante que recordara tan precisamente A todas. a todas. Sí. Igual esto del padre Córdoba lo voy a aclarar un poco porque hay fuentes que dicen de que en realidad podría haber sido un policía, como encubierto de sacerdote. Ya. Como estamos hablando de los años 80 en Pasando a llevar Colombia, como todos los que hay derechos de mucha... De Pedro. Sí. E igual Pedro era una persona que no recibió tanta educación y en esos años sí predominaba esta como educación Religiosa. religiosa, Sí. claro. Entonces puede que sí haya sido una buena estrategia si es que era un policía. Mm. Bueno, pero a la policía esta confesión les parecía casi imposible de creer, porque si es que era verdad la cantidad de muertos, esto convertía a Pedro en uno de los mayores asesinos seriales de toda la historia. Así que le pidieron que los llevara a donde estaban los cuerpos de estas mujeres. En los 3 países. Claro, o sea, primero en el lugar donde estaba. En Ambato encontraron 53 niñas enterradas, todas efectivamente entre 8 y 12 años. Pedro los llevó a otros lugares y excavaron, pero no encontraron nada. Solamente encontraron estos 53 cuerpos más los 4 que había sacado El agua. el agua. De los 310 que él había confesado. Él los llevó a otros lugares, pero no encontraron nada. Y igual acá hay muchas teorías al respecto. Y una es que puede que haya pasado tiempo, que se lo hayan llevado los animales, que haya llovido y que también haya hecho el resto de deshacer el cuerpo. Pero eso fue el total de cuerpos encontrados. En 1981, Pedro Alonso López fue condenado a la pena máxima en Ecuador. Es decir, 16 años. ¿Qué? Pero el Estado de Ecuador es muy buena gente. Esa es la pena máxima en ese momento. En ese momento, sí. Probablemente hoy 16 día no. años. Sí. Una suerte tiene Pedro. Uy, weón. sí. Porque en cada lugar pasaron cosas que lo fueron salvando. Sí. En 1994, Pedro salió de prisión. Había cumplido 14 años. O sea, 2 menos de los que lo habían condenado porque se había portado muy bien. Qué locura. Ay, Dios mío. Te Bueno. confesó 300 asesinatos y lo sacan por buena Por conducta. buena conducta. Sí. Hay un registro como de este momento cuando él sale y Pedro sale gritando y agradeciendo a Dios por haberlo dejado libre. Pero solo 1 hora después fue detenido en la calle por no tener su documentación en regla. Ya. Y fue Claramente la justicia en Ecuador funcionaba pésimo. Muy mal. Sí, sí, esperemos que hoy en día funcione mejor, amigos ecuatorianos. Y Cuéntenos. Este caso está dejando pésimo a Latinoamérica porque... Sí. Sí, yo no creo que en Chile haya pero sido tan distinto en ¿te estos sorprende? tiempos. Pero además en Perú no lo pararon cuando podrían haberlo parado, no tomaron en cuenta a los indígenas que lo denunciaron. La justicia ecuatoriana valiendo hongo. Sí. Bueno, fue deportado en ese momento a Colombia, que era su país de origen. Allá fue condenado por el asesinato de 2 niñas que lograron comprobar que ocurrieron en 1979, o sea, antes de que fuera... Lo pillaran en Ecuador. Pero el juez consideró que Pedro estaba demente, o sea, inimputable. Pero Pedro, además de ser el mayor asesino serial, es una persona con demasiada suerte. Quizás ese es el nombre. Ya. Tú también, Pero pero igual igual eres no una tiene persona con suerte. Lo mío es talento. Yo no... la No, suerte pero no sé existe. si tanta suerte, porque igual tuvo una infancia horrible. Entonces no sé si estamos hablando de Ya, suerte pero en la vida.
Cometió cuántos delitos Sí, y mira lo que está pagando. O lo sea, si eso no es curioso, tener suerte. lo curioso es que él nunca se esforzó como porque no lo pillaran, pues como, o sea, sí, ocultaba los cuerpos, pero era como que cumplía las condenas que le daban. O sea, de hecho, él podría haber sido un hombre libre perfectamente en Ecuador, porque cumplió la pena. Sí. Claro, pero no, porque las autoridades decidieron deportarlo a su país. Ya, y en Colombia cumplió. O sea, no, porque en Colombia dijeron, no, este gallo está loco, hay que meterlo a un Inimputable. psiquiátrico. 1995 entra a un hospital psiquiátrico y 2 años después es declarado sano y puesto en libertad, con firma mensual. No, cáchate, firma mensual por haber matado a 300 personas. Pero, acá un detalle importante, antes de que lo dejaran ir del hospital psiquiátrico, Pedro le dijo algo a los trabajadores del hospital. Les dijo que si él salía en libertad, él iba a volver a matar. Que el éxtasis que él sentía al quitarle la vida a las niñas no lo podía controlar y que de hecho esa era su misión en la vida. Sabes que yo repito, este caso tiene demasiados tintes religiosos y divinos. Si existe algo como el demonio o algo de ese tipo, antes dije Dios, pero creo que ahora si existe algo como el demonio, claramente estaba del lado de Pedro porque por todos lados eh, le pasaban cosas que promovían que él siguiera Sí, haciendo este sí, tipo es bien de delitos. impresionante. Sí. Bueno, el diagnóstico de Pedro oficial fue que era un sociópata con trastornos de personalidad antisocial, sin conciencia, sin empatía, con capacidad enorme de manipulación. Y lo dejaron ir igual, Y lo dejaron libre con ese diagnóstico. con firma mensual. Una Brutal. vez que estuvo libre, viajó a ver a su madre. La madre, hace un tiempo, había pedido que por favor no lo dejaran libre porque tenía mucho miedo de que él la fuera a matar. Uy, volvimos a la madre Sí, es que había creado un monstruo. después de todo esto. Sí, pero al contrario de eso, ¿qué sucedió cuando se encontraron? Pedro le pidió que se arrodillara porque él le iba a dar su bendición. Uy, no. Y luego le pidió plata para poder irse. Como buen hijo. ¿Y qué pasó? Como era obvio, como ya tal vez ustedes se lo pueden imaginar, jamás fue a firmar nada. El 22 de septiembre de 1999 se presentó en el Registro Nacional de Bogotá para sacar su cédula de identidad. En el año 2002, la Interpol emitió una orden de búsqueda y captura porque hubieron similitudes con un crimen que ocurrió en El Espinal. ¿Ya? ¿Dónde queda el Espinal? En Colombia igual. Ya. Bueno, ¿qué pasa? Al día de hoy, en el año 2026, el paradero de Pedro Alonso López es desconocido. O sea, ¡Qué podría puto estar miedo! entre nosotros. Oye, pregunta, Que no sé, bolita. ¿qué edad tiene ahora? Si es que está vivo, en estos momentos tendría 78 años. Ya. Su Ojo. madre dijo que lo vio en el año 2010. Y en el año 2012 ocurrió un crimen con características similares en Colombia, como la misma forma en la que encontraban a las niñas. Hubo uno más y se cree que tal vez pudo haber sido el monstruo de los Andes. ¿Teorías? ¡Qué miedo! O sea, completamente sí, si él mismo te lo está diciendo cuando sale del psiquiátrico que va a volver a matar. Es súper extraño cómo en todos lados el Todo sistema jugó a falló. su favor. Sí. Todo jugó a su favor desde que era un criminal. Cuando era un niño, todos le fallaron. Pero Hasta que hizo el pacto con el diablo, según acá Pedro. Y todo en su vida comenzó a andar bien. Y se volvió No. inimputable. ¿sabes qué me pasa? Que es una situación terrible, mató a un montón de Niñas. niñas, hizo cosas súper duras, pero algo, y quizás la infancia que conocimos, me hace como no verlo como una tan mala persona. Quizás es porque tampoco nunca está como evadiendo a la justicia. O sea, sí,
pero no así como de manera como planificada, sino que lo dejaron libre nomás, po. Yo o sea, la sensación que me da es un poco así como un animal a medio domesticar. Así como que siempre hubiera sido una persona como muy salvaje, como muy desarrollada su parte animal. El sistema lo abandonó completamente, su familia lo abandonó completamente, sufrió un montón de abusos. O sea, el principal Eh, problema fue su familia y el sistema, es el gobierno, el Estado. Pero yo creo, aquí hay una pregunta crucial y que yo creo que es un dilema moral, que es hasta qué punto tú puedes justificar que una persona cometa delitos o haga cosas pésimas en base a que tuvo una pésima infancia. no, no es Porque, justificable. porque mucha gente justifica actos de violencia por la infancia de los adultos, Claro. pero también hasta qué punto tú te haces responsable de tu vida. Yo siento que ahí hay un temazo. Te puede generar cierto nivel de empatía el hecho de que su infancia fue muy dura, Claro. y también eso te da una alerta de lo importante que es saber intervenir a tiempo. Y esto es para toda esa gente que ve casos de niños que son delincuentes y dicen métanlos presos o deberían, no sé, mandarlos a la hoguera. Ojo, el mejor momento para intervenir es cuando son niños, es el momento. Si no, la violencia solo genera más violencia. Pero más allá de eso, cuando ya son adultos, ¿qué haces? Sí, porque ya es un criminal. Sí, no, yo creo que no es justificable. Solo me genera un nivel de empatía y me da mucha pena pensar en en esa infancia, pero no es nada, nada, absolutamente nada justificable. No, y además que hay gente, que yo estoy seguro, completamente seguro, incluso gente que escucha este podcast, que va a decir, yo tuve una infancia muy dura y no he hecho absolutamente nada malo. Sí, no soy un psicópata. Y- Ahora, ¿nos sorprende esto de Latinoamérica? No. Como No, los estados, o sea, que todo fuera igual en estos tres países, como... no, menos de Centroamérica. Yo creo que Centroamérica en términos de No, esto es delito, Sudamérica. o sea, claro, sí, sí, es Sudamérica, de hecho, sí, ignorante. Pero me refiero a que hacia Centroamérica es que Colombia va a ir subiendo. Sí. Sí. Eh, Hacia Centroamérica siento que los delitos son cada vez más complejos. Son Mm. cada vez, o sea, México es una locura en términos de delito. Sí, amigos mexicanos que nos escuchan mucho, ustedes que son Qué nuestros miedo. mayores seguidores, que es complejo, es muy complejo los casos. De hecho, próximamente vamos a ver un caso mexicano, porque No, sí, es brutal. es complejo. Yo creo, mi teoría es que a él lo mataron. Esa es mi Ah, teoría que lo personal, mataron pero, pero esto me la estoy sacando del del bolsillo. bolsillo. Porque creo que con el nivel como de avances que hay, cámaras y qué sé yo creo que hoy en día ya lo hubiesen encontrado. Estoy hablando hoy en día Ahora, 2026. Yo creo que en algún momento alguien debe haber abusado de una niña o alguien dijo me voy a vengar y le voy a matar. Eso es mi teoría. igual, Que pase, Pedro. pensemos que Colombia, Ecuador, Perú tienen selva. O sea, hay un montón de tierra Mm. como inexplorada y ahí medio que limitan en alguna parte con Brasil, también en un lugar de selva, entonces Ya, eso igual existe la es un posibilidad de que lugar esté para escondido. perderte, ¿cachai? Sí. A mí no me sorprendería que esté vivo, que esté dando vueltas por ahí. Tienes que entender que a los 70 y tantos años es mucho más difícil cometer delitos como los cometía antes. Sí, Pero creo que es una buena advertencia para la gente de que no deje a los niños solos. Sí. O qué sea, miedo. yo recuerdo que cuando yo era chico, en Metro Universidad de Chile, se me acercó un hombre, yo estaba con mi abuela, se me acercó un hombre y me dijo, ¿con quién estás? ¿Dónde andas? Y mi abuela estaba lejos en ese momento. Se me acercó y me dijo, ¿con quién estás? Yo te llevo a un lugar. Y yo era chico, habré tenido 10 años máximo. Y le dije, no, si estoy con mis papás. Y le mentí. Y me dijo, ¿pero dónde están? Y yo le dije, no, aquí, y salí corriendo. No sé si esa persona me quería robar o no, pero eso fue precisamente en los 90. Y creo Es que que eras un niño muy bonito. está coqueteando. Eh, yo creo que no era tan raro que se robaran niños Son- antes, de Sí, verdad. sí, yo Al recuerdo día de hoy igual, se siguen robando niños, Pero- ojo con eso. pero yo me acuerdo que cuando éramos niñas era muy... En los 90 se comentaba mucho que se robaban niños y era como, van a robar este niño y le cortaban el pelo, le cambiaban de ropa y así lo sacaban del país. Bueno, y el tema de la trata, pues, o sea, Sí. aquí estamos hablando de robar niños para cometer delitos, como abusos, pero para trata, para venta, pasa
muchísimo, hasta el día de hoy. Y sobre todo, creo que Chile está un poco exento a este tipo de delitos, pero creo que Perú, Bolivia, Ecuador, que, Colombia claro, son países donde pasa mucho más. nuestros como límites geográficos como que nos salvan un poco. Sí, es cierto. ¿Lo evaluamos al Sí. monstruo de los Andes? El monstruo de los Andes. Está brutal. Yo siento Sí, que acá está brutal. está difícil la evaluación. Sí, no sé si tú quieres dar la nota primero para tratar de que nosotras entremos en razón. O Ya parte tengo 2 alguien días más. acá asegurados. Y no, pucha, ya, parto yo haciendo el análisis rápido igual. Porque, ojo acá, que no se encontraron los cuerpos de las demás niñas, pero hay teorías que dicen de que no por eso no las mató y que incluso pudo haber matado más. Porque tal como tú mencionaste en un momento, ¿cómo se acuerda que exactamente fueron 100 y no fueron 200? Claro. Por ejemplo, en Perú y otras 200 más. O sea, ¿por qué fueron 300 en total y no 600? No, es brutal, es brutal. Y cuando tú analizas el grado de maldad de este caso, está pasando un poco piola, o sea, un poco Desapercibido. desapercibido el grado de brutalidad con el que mataba a estas niñas. Sí. Porque Sí. fueron tantas que tú en algún momento lo dices como ya, mató 100 niñas. Pero la Katy en su momento dijo, Sí. las estrangulaba, abusaba y después volvía a hacerlo con los cuerpos. Entonces, lo que me hace dudar del grado de maldad es el nivel de exposición que tuvo él siempre a lo sexual. Hasta qué punto él consideraba que eso era algo efectivamente malo. ¿Sí? Desde tú, siendo muy pequeño, viviste con eso a una cortina de distancia. O sea, tu mamá te expuso a eso desde muy chico. Entonces, ¿qué tan malo era realmente para él que esto ocurriera? Lo digo como un análisis de si realmente él sentía que estaba haciendo algo malo. Probablemente cuando creció, después de que lo abusaron a él en la cárcel, claramente se desencadenó algo. Sí. O sea, se atrevió a cruzar el límite del asesinato. No obstante, para ser una sola persona, trabajando sola y por todo lo que hizo, yo le voy a poner un 9.2. Para mí es una persona muy cercana al diablo. Sí. Yo le había puesto un 9. ¿Así no? Un Así, 9. sin comentarios. Sí, no, creo que por algún motivo igual mataba solo niñas, no dejó de matar, porque los únicos adultos que mató fueron personas que, entre comillas, ustedes no sintieron ningún grado de empatía por esos 4 hombres que mató en la cárcel. Está bien, no pasa nada, pero después solo mataba a niñas. Lo encuentro durísimo, lo encuentro muy, muy heavy. Entonces para mí sí es bastante cercano al diablo. Creo que no le puse más de un 9 solo por el hecho de que de alguna forma igual justifico, entre comillas, como la vida tan dura que lo pudo haber llevado a hacer estos actos. Pero está muy cercano al máximo 10. Sí, yo le voy a poner un 10. Llevamos Sí, 2 voy a días 2, seguidos sí, tú. sí. Claro. La otra vez estaba muy indignada. En el capítulo anterior yo estaba muy, muy, muy indignada porque aquí también, o sea, como que en el otro ser humano yo encontraba un nivel como, además, como de astucia e inteligencia. Aquí es verdad que como Y que en ese su caso, infancia, esa infancia fue maravillosa. sí, po. Entonces eso Ay, le eso daba como más que te maldad. da más maldad. Pero el problema es la cantidad de niñas que mató, la forma en la que las mataba, que haya sido juzgado tantas veces y nunca haya generado ningún tipo de reflexión. O sea, es como lo que decía Pedro, de que hasta qué punto te justifica el haber tenido una infancia difícil. ¿Cachai? No, los niños no. A mí hay cosas que me generan así como, me llegan demasiado profundo y Y esta... después de haber estado No. preso, después de haber estado en el psiquiátrico, haber vuelto a decir que lo volvería a hacer, eso ya es como, amigo, Sí, no, no. no. O sea, ojalá tuviesen comido las hormigas ese Sí. día. No, Lo siento. psicópata total. Psicópata Así total. Además, que imagínate que él no tenía ningún tipo de poder. Como no tenía nada. dinero, no tenía familia. ¿Cómo logró evadir me- así? y mató Solo a tanta tenía a Dios de gente. su lado. No sé O si a al Dios diablo. o sea, O al diablo. Sí, no, si eso tenía a Dios de su lado y te van a destruir en Sí, redes no, sociales. no, Disculpen, no. Al disculpen, diablo, no, al no. diablo, al diablo. El amigo, algún ahí pacto arreglín hizo. ¿Con qué nota queda el amigo?
Queda con un 9.4. Ojalá no toparme jamás con ese ser humano. Tengan cuidado, Pedro Alonso. 70 Qué miedo. Oye, y yo 8 me años. imagino que este caso fue muy famoso, por lo tanto, si lo conocieron, si escucharon del caso, coméntenos para saber cómo lo vivieron, porque Claro. me imagino que esto Em, salió en redes sociales, salió en Y prensa. desde la perspectiva a lo Como mejor de las los otros últimas veces, países. como en el año 2012, cuando como que hubo un caso similar, como que se vuelve a abrir. ¿A eso te refieres? Claro, No, o conocer la perspectiva de los otros países, po, como cómo lo vivió esto a lo mejor Perú, Colombia, Ecuador. Claro, tal vez como que ellos no tienen como el viejo el saco, tienen a Pedro Alonso Alonso. López. sí. Cuidado que te Sí. va a llevar Pedro Alonso. Sí, no salgas sola porque real hay una persona, o sea, tienen una persona mala suelta y con nombre y apellido. Sí. Muy heavy. Sí, real. Ya. Ya, oye, dos cosas importantes antes de terminar el capítulo. Lo primero, la recomendación de la semana. Como lo hacemos cada capítulo, tenemos un libro para recomendar o serie. En este caso vamos a recomendar este que aparece acá. La vez pasada no mostré la portada, así que lo voy a mostrar acá. Entonces la recomendación de esta semana es Todos fueron culpables, un libro que cuenta la historia de una niña inmigrante que llega a Copiapó en busca de nuevas oportunidades y termina sufriendo múltiples delitos. Es abusada, es asesinada, pero lo interesante no es solo todo lo que ocurre respecto de eso, sino que cómo todo el sistema le falla a esta niña. Hay diferentes señales, hay diferentes momentos donde esta niña pudo ser protegida y sin embargo no se hizo, y de alguna manera el libro va reflejando cómo el sistema chileno falla en un montón de ámbitos respecto de la protección de los niños. Y es una historia real, además, no es ficción. Ujú. Y en base a este tipo de investigaciones se han ido cambiando políticas asociadas a la protección de niños en Chile, así que es un libro súper interesante. Todos fueron culpables, un libro de Lilian Olivares de la Barra. Ahí está, lo vamos a dejar ahí para que lo vean. Y como segundo punto, quiero mandar saludos a nuestra gente que nos escucha. Nosotros Sí. siempre decimos, oye, recomiéndennos qué más hacer, qué decir, y por fin una persona nos dijo, oye, ¿me pueden mandar saludos? Entonces yo quería mandarle saludos. Pero no tenemos es? cómo se llama. Se llama Caco Penas. Yo le pregunté su nombre. Casco Penas. Lo Caco leí Penas. 2 veces porque dije, ¿me estará haciendo una broma? Dije, quizás Te es queremos como, mucho, amigo. como Gracias. estos nombres que suenan extraños, sí. pero lo Gracias leí. por estar ahí. Así que Gracias por seguirnos. por escucharnos. Y además Sí. hay otra gente que nos escucha y que está siempre comentando. También saludo a ellos. Si quieren que lo nombremos en el podcast, pídanos y lo hacemos porque Sí, felices. Así de que estar compartiendo. síganos en Instagram, síganos en TikTok, denle a la campanita a YouTube. todos, YouTube, Spotify y eso. Eso. Buen caso. Recuerden, las malas personas están más cerca de lo que ustedes piensan. Chau, chau. Chao, Chao, chao. chao.